Hola a todos, y bienvenidos. Hoy vamos a conocer 7 trucos de memoria para aprender cualquier cosa más rápido. 1. El efecto de producción. Sus recuerdos se dividen en dos categorías diferentes, implícitos y explícitos. ¿Alguna vez cerró con llave su automóvil y 5 minutos después olvidó si lo cerró o no? Las cosas que recuerdas inconscientemente se conocen como recuerdos implícitos. La mayoría de las mañanas, no recuerdas desayunar o cepillarte los dientes porque automáticamente haces estas cosas. Por otro lado, los recuerdos explícitos son cosas que recordamos conscientemente. Como resultado de sus esfuerzos de aprendizaje deliberados cuando estudia para un examen, esta información es mucho más fácil de recordar. Su memoria implícita se usa para tareas cotidianas como cerrar su automóvil. Lo realizamos con tanta frecuencia que sería una tontería recordar cada uno individualmente. Es difícil estar seguro de que realmente ocurrió porque esencialmente estás actuando sin pensar. El efecto de producción entra en escena aquí. Al mencionar su comportamiento, transforma un recuerdo implícito en un recuerdo explícito. Simplemente diga lo que está haciendo en voz alta. Es increíblemente fácil de hacer y no requiere trabajo extra, pero altera tu memoria típica. Un estudio de 2010 investigó esto mismo. Los participantes se dividieron en dos grupos. Mientras el primero pronunciaba cada palabra en voz baja, el segundo leía las palabras en voz alta. De hecho, el segundo grupo recordó la información con mayor claridad que sus contrapartes, lo que destaca la influencia significativa que tiene la producción vocal en la memoria. Inmediatamente puede comenzar a perfeccionar su memoria implementando este método fácil de usar. 2. La influencia del papel. La pluma y el papel han perdido popularidad con el tiempo. Los estudiantes solo toman notas en las computadoras en la mayoría de las universidades e incluso en algunas escuelas secundarias. Un estudio de 2014 comparó los puntajes de las pruebas de los estudiantes que mecanografiaron y escribieron sus notas, lo que demuestra que escribir sus notas le permite copiar más información a un ritmo más rápido. Pero ¿qué pasa si escribir sus notas hace que le resulte más difícil aprender? Los investigadores predijeron que a los estudiantes que usaban papel y lápiz les iría mejor. Resultó que tenían razón. Debido a la forma en que la escritura afecta el cerebro de las personas, los estudiantes que usaron lápiz y papel se desempeñaron mejor que los estudiantes que escribieron a máquina. Usando la técnica obsoleta, se ve obligado a procesar información en lugar de copiarla. Muchos estudiantes pueden escribir tan rápido como sus maestros pueden hablar. Sin querer, pasan más tiempo transcribiendo que aprendiendo. El lápiz y el papel requieren condensación y reorganización constantes porque son más lentos que los dispositivos digitales. En otras palabras, al escribir menos, obtienes una comprensión más profunda. La tecla Super, que es la tecla más dañina del teclado, también se elimina en Pen and Paper. Debes estar dispuesto a cometer errores a medida que adquieres conocimientos. Cuando escribes, es demasiado simple eliminar errores sin pensar o sin darte cuenta de lo que salió mal. Sobre el papel, estás obligado a corregir tus errores físicos. En lugar de intentar ignorar tus errores, puedes aprender de ellos de esta manera. 3. Sugerencias contextuales. Debido a que el contexto está codificado con la información que intenta recordar, le ayuda a recordarla mejor. Digamos que necesitas memorizar una presentación para el trabajo. Comienzas a comer una manzana mientras trabajas en una sección particularmente desafiante de la práctica. La manzana hará coincidir automáticamente esa sección de la presentación en tu memoria gracias a tu cerebro. Puede usar la manzana como una especie de señal para obtener más detalles sobre las complicaciones. Se puede usar casi cualquier formato para estas señales contextuales, pero las señales visuales son las más frecuentes. Un estudio adicional de 2010 se centró en la función precisa del contexto visual en la memorización. Cada participante recibió una lista de palabras para memorizar de los investigadores. Cada palabra se emparejó con un tipo específico de imagen. Mientras que el grupo 2 vio imágenes de caras que estaban codificadas, el grupo 1 vio imágenes de caras que eran normales. El contexto visual mejoró significativamente el recuerdo, como habían predicho los investigadores. Al primer grupo le resultó mucho más fácil recordar su lista de palabras porque habían visto imágenes de caras típicas.
Si bien ha habido un estímulo distinto en cada uno de estos casos, las claves del contexto siguen siendo efectivas. El carácter distintivo de señales como la manzana o la imagen no era particularmente importante, así que no necesitas hacer un montón de cosas extrañas mientras estudias solo para agudizar tu memoria. Todo lo que necesitas hacer es prestar atención a su entorno porque su cerebro usa el mismo mecanismo de codificación para todos los tipos de contexto. 4. Todos los estudiantes han escuchado el consejo de no dar cabezazos antes de un examen en algún momento. Sin embargo, todos nos hemos comprometido en ello. A pesar de haber estudiado para el examen durante semanas, intenta repasar el material de un semestre en un solo día. Terminas recordando solo una pequeña porción del material que estudiaste gracias a cómo se desarrolla típicamente esta estrategia. Es imposible que tu cerebro funcione porque se siente sobrecargado y agotado. Nuestros cerebros solo pueden contener una cierta cantidad de información a la vez, afirma el director del Laboratorio de Educación y Cognición de Dartmouth College. La formación de la memoria a largo plazo requiere práctica repetida. Los científicos conocen este fenómeno como el efecto espaciador, porque es el tiempo entre las sesiones de práctica lo que permite que nuestros cerebros codifiquen y se recuperen. Los investigadores examinaron la práctica masiva y la práctica distribuida como dos enfoques de aprendizaje diferentes para probar esto. La práctica masiva se puede comparar con el estudio. Intentas retener toda la información estudiándola inmediatamente después de haber estado expuesto a un estímulo. Y por lo general falla, al igual que abarrotar. Distribuir el proceso de aprendizaje en varias sesiones más cortas se conoce como práctica distribuida. De hecho, aprendes el material estudiando el mismo material repetidamente, lo que te ayudará a recordarlo más tarde. La teoría de recuperación de la fase de estudio proporciona la mejor justificación de por qué el espacio es tan importante. Tu cerebro trata de recuperar cualquier recuerdo codificado cada vez que te encuentras con un conocimiento que has aprendido previamente. Un recuerdo que se recupera con éxito se vuelve más difícil de olvidar. Con el espacio necesario en el medio, la práctica distribuida te obliga a repetir esta acción. Entonces, tienes tiempo para recordar algo y luego olvidarlo antes de volver a recordarlo. La información se vuelve cada vez más clara. Debido a su proximidad a su memoria consciente, se vuelve más fácil y rápido de recordar. 5. ¿Por qué los atletas siempre se estiran o trotan antes de la práctica? Porque un buen calentamiento le da a tus músculos la flexibilidad y la fuerza que necesitan para rendir al máximo. Esto es algo natural para la gran mayoría de las personas. Obviamente, no puedes empezar a correr de nuevo. Su cerebro requiere el calentamiento adecuado para rendir al máximo, al igual que cualquier músculo, por lo que no hay razón para esperar que funcione de la misma manera. No puede pasar instantáneamente de 0 a 100. Si tu calentamiento es demasiado intenso, tu cerebro comenzará a sentirse fatigado mucho más rápido de lo normal. Mantenga siempre las cosas divertidas y simples para ver mejoras en su rendimiento cognitivo. No puedes pasar de ver Netflix a aprender algún concepto complejo. Si lo hace, se sentirá confuso y lento. Vas a tener dificultades para absorber información, porque tu cerebro no está listo. Puede usar estiramientos mentales para preparar su cerebro para trabajar, pensar y codificar recuerdos de manera eficiente. Los estiramientos mentales son juegos de baja intensidad que gradualmente ponen a tu cerebro en marcha. La concentración es un gran ejemplo. No solo es rápido y relativamente divertido, pero también se enfoca en aumentar su capacidad para retener información. Solo asegúrate de no ir demasiado rápido. Los estiramientos mentales no deberían hacerte sentir confundido o abarrotado. 6. Intercalado. Cambiando regularmente entre varios temas, puede refrescar su memoria. El proceso de entrelazado implica combinar varios temas para mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, durante la misma sesión de estudio, puede comenzar con matemáticas, pasar a inglés y luego terminar con historia. Cotejar inicialmente parece un proceso bastante ineficaz. El bloqueo, que es probablemente la estrategia de aprendizaje más utilizada, es exactamente lo contrario. Cuando te enfocas en una cosa por mucho tiempo, te estás bloqueando. Podrías estudiar historia el lunes, matemáticas el martes e inglés el miércoles.
La mayoría de la gente piensa que el bloqueo tiene más sentido, pero el intercalado es más eficiente. Tu mente tiene que permanecer activa y flexible cuando cambias de tema. Tu cerebro se vuelve perezoso cuando solo aprendes una cosa a la vez. Disminuya su enfoque porque todo se está volviendo más rutinario y simple. Al cambiar de tema con frecuencia, sometes a tu cerebro a un cambio mental completo. Estos desafíos más especializados presentados por estos fragmentos más pequeños y efectivos hacen que sea más fácil aprender de ellos. Sin embargo, el mejor aspecto del intercalado no es ni siquiera eso. De una manera que el bloqueo nunca lo hará, esta estrategia de aprendizaje lo obliga a establecer conexiones más amplias. Le estás dando a tu mente la oportunidad de considerar el panorama general. Es importante comprender no solo qué es algo, sino también cómo encaja en el contexto más amplio. 7. Autoevaluación. La autoevaluación es una poderosa herramienta para mejorar la memoria. Cuando crea que tiene algo memorizado, no debe esperar hasta su examen o presentación para determinar si ha estudiado lo suficiente. Para medir que también conoce el material, pruébese a sí mismo de antemano. Casi siempre descubrirá que no está tan preparado como esperaba. La autoevaluación, afortunadamente, revela tus áreas de mayor debilidad. Si lo hace correctamente, le permitirá saber lo que necesita aprender de nuevo. Si haces trampa en los exámenes, tus exámenes no se beneficiarán de ello. No voltee la tarjeta antes de responder, por ejemplo, cuando use tarjetas didácticas. Hacer justificaciones como, oh, eso es lo que quise decir, es atractivo, pero hacerlo solo empeorará las cosas. No hay forma de que pueda proporcionar la respuesta correcta bajo presión si no puede en este escenario de bajo estrés. Trate de escribir o pronunciar sus respuestas en voz alta para evitar que esto suceda. Cuando la evidencia está en tu cabeza, es más fácil pasar por alto una respuesta incorrecta. ¿Qué opinas? ¿Cuál de los puntos de esta lista resuena más contigo? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Para más videos como este, presione el botón suscribirse y recuerde hacer clic en la campana de notificación. Además, asegúrese de ver nuestros otros videos también. Gracias por vernos.